Saludos a nuestra comunidad técnica de la industria. En este video, nos sumergiremos en un aspecto crítico de nuestra labor en la industria, explorando el mundo del cálculo del F80 y P80, a través del ajuste de curvas con la ecuación de Rosen-Ramler. Como profesionales, sabemos que la precisión en la caracterización de la distribución de tamaños de partículas es esencial. Acompáñenos mientras desglosamos cómo esta ecuación se convierte en nuestra aliada clave para optimizar procesos, permitiéndonos calcular con precisión la distribución de tamaños, y obtener una curva ajustada que se acerca a la distribución real de tamaños. La curva de Rosen-Ramler es un modelo matemático que nos permite representar la distribución de tamaño, y medir el rendimiento de los circuitos de trituración y molienda, en términos de reducción de tamaño, por lo que se hace necesario medir las distribuciones de tamaño de la alimentación, producto final, en ocasiones, de las corrientes intermedias del circuito. En la industria del cemento, la distribución Rosen-Ramler es aceptada para representar la distribución de partículas de un material determinado. Se representa por la siguiente ecuación, donde porcentaje FD representa el porcentaje acumulado pasando por el tamiz de E. Es la constante base de los logaritmos naturales o neperianos. D. Es el diámetro de partícula en micrones. K. Es la abertura del tamiz que retiene el 36,8% del peso del material, depende de la distribución granulométrica que queramos ajustar. M. Es el coeficiente de uniformidad o pendiente de la curva en el diagrama. Hay dos parámetros que ajustan este modelo, el parámetro M, y el parámetro K. Esta ecuación ajusta muchas distribuciones de tamaños. Para hacerlas particulares a la granulometría que queremos ajustar, debemos calcular el valor de la pendiente M y la constante K. Una vez conocidos los valores de M y K, podemos hacer una curva ajustada que nos permite minimizar los errores al medir el rendimiento de los circuitos de trituración y molienda, en términos de reducción de tamaños. La ecuación de Rosen-Ramler se transformará a una ecuación lineal, mediante aplicación de leyes de logaritmos, quedando de la siguiente forma, donde Y igual a la siguiente ecuación, M es igual a la pendiente, X es igual al logaritmo natural de D, y B es igual a menos la pendiente multiplicada por el logaritmo natural de K. Reordenando la ecuación de B y aplicando las leyes del logaritmo, finalmente encontramos la ecuación para determinar K. Para encontrar el valor del diámetro de partícula en micrones, despejamos la variable D de la ecuación de Rosen-Ramler, luego de aplicar leyes de logaritmos. La ecuación que nos queda es la siguiente. Al final del video, mediante un ejemplo práctico, entenderemos la aplicación del ajuste de curvas con la ecuación de Rosen-Ramler para el cálculo del F80. Antes de avanzar con el ejemplo práctico, destacaremos el concepto del F80 y P80, que aplica en todos los equipos donde se realice una disminución de tamaños. El F80 es el tamaño de tamiz que deja pasar el 80% de las partículas de la alimentación. El P80 es el tamaño de tamiz que deja pasar el 80% de las partículas a la salida del circuito. Mencionaré dos cálculos que podemos realizar en plantas de cemento con los resultados del F80 y el P80. Calcular el tamaño máximo de cuerpos moledores en un molino de bolas. Calcular del índice de trabajo de Bond. En este ejemplo práctico, se muestra el resultado de un análisis granulométrico del material alimentado a un molino de bolas. En la tabla, las dos columnas de la izquierda muestran el número de malla, y el diámetro del tamiz correspondiente en micras. En la siguiente columna se encuentran los resultados de la masa en gramos para cada tamiz. A continuación, calculamos el porcentaje de retenido en cada tamiz, el porcentaje de retenido acumulado en cada tamiz, el porcentaje de pasante acumulado, que va a ser nuestro porcentaje de FD teórico. Los invito a seguir la secuencia para cada uno de los cálculos.
Nos centraremos en la ecuación de Rosen-Ramler como modelo matemático esencial para representar la distribución de tamaño en circuitos de trituración y molienda. Calculamos los valores del eje horizontal X, los valores de eje vertical Y de la ecuación linealizada de Rosen-Ramler. A continuación, el desarrollo de cálculo de los valores del eje X y eje Y. Una vez conocidos los valores para los ejes X y Y, podemos graficar y obtener la curva de Rosen-Ramler linealizada, también encontrar la pendiente y el intercepto de la curva. Otro método para encontrar la pendiente y el intercepto es utilizando el método de los mínimos cuadrados de Excel. Como se puede observar, el valor obtenido de la pendiente y del intercepto, graficando y utilizando el método de mínimos cuadrados de Excel son iguales. Una vez conocidos los valores de la pendiente M y el intercepto B, podemos calcular el valor de K. Para el cálculo del valor del diámetro de partícula, d, colocamos el valor f de para el cual queremos encontrar el diámetro de partícula.
Conocidos los valores de M y K, podemos calcular el FD y hacer una curva ajustada que nos permite minimizar los errores al medir el rendimiento de los circuitos de trituración y molienda en términos de reducción de tamaños. Graficando la curva teórica y la curva ajustada. El resultado es el siguiente. De esta forma, conociendo los valores de M y K, podemos buscar cualquier porcentaje de FD. Por ejemplo, si queremos conseguir el F60, colocamos el valor en la tabla Excel y nos da como resultado, el valor del tamaño de tamiz que deja pasar el 60% de las partículas de la alimentación. Comprobación, el F60 se encuentra entre estas dos filas, el valor encontrado del diámetro de partículas se encuentra entre las dos filas. De igual forma se puede calcular el F50, F30, etc. El cálculo para el P80 se hace de forma similar. No olviden inscribirse al canal, en próximo video les compartiré el cálculo del diámetro máximo de cuerpos moledores para cargar un molino de bolas.